verdad es que os habéis ajustado perfectamente al tiempo. Tenemos 20 minutos, algo más para discusión. La verdad es que felicitaros a ambos. Estás esperando contestar, ahora te doy la palabra, José María. Habéis defendido los dos con vehemencia vuestras posturas y además basados en la evidencia. Y entonces yo creo que vamos a superar la historia negra de este país y vamos a ver que opiniones contrapuestas pueden llegar a acuerdos que beneficien fundamentalmente a la población de infectados por VIH. Hay multitud de preguntas y, bueno, si quieres, José María, ¿tienes ganas de replicar? No, antes de comenzar la discusión, hay un filósofo clásico que es Platón, que una de sus frases más célebres es que solo a través del diálogo puedes cambiar tu opinión, ¿no? Entonces, me gustaría volver a repetir la encuesta ahora, si permites, ¿no? O al final de la discusión, lo hacemos al final y esperamos las preguntas. ¿Os parece? Bueno, preguntas cortas y respuestas cortas, por favor. Sí. Porque habrá mucha discusión. Yo, cuando habláis de esto, la cuestión es, probablemente, lo ha dicho José María, bueno, antes de nada, felicidades por las excelentes presentaciones. Es lo que tenemos como controladores de élite. Entonces, yo tengo pacientes, tengo como 14 pacientes en mi cohorte, que es algo más del 1%, tienen menos de 20 de forma sistemática desde hace muchos años. Yo a esos no les veo blips, no les veo nada de replicación. Es verdad que no hago cargas de una copia, menos de 20, pero esos pacientes están yendo bien. Es verdad, puedo asumir que pueden tener un pronóstico peor por este factor de inflamación. Ya conocemos que la inflamación es un factor de pronóstico tan malo como la carga viral. La cuestión es, ¿qué les produce inflamación a esos pacientes? ¿Es la replicación viral? Yo no la veo. ¿Que la haya más baja y que eso sea importante? No lo sé. ¿Que a estos pacientes probablemente hubiera que tratarlos? Pues a lo mejor sí, pero ¿con qué antiinflamatorio? ¿El tratamiento antirretroviral es antiinflamatorio cuando no hay replicación viral? ¿O no hay una replicación viral consistente? Yo creo que tenemos que aprender eso, pero mientras nadie me demuestre que añadir un tratamiento antirretroviral sea capaz de controlar esa inflamación en esos pacientes, que es la causante de ese problema, a mí me cuesta mucho trabajo poner a esos pacientes, algunos con 20 años de carga menos de 20 consistentemente, un tratamiento antirretroviral. Una pregunta. Si ese enfermo que tú tienes es mujer o hombre. ¿Qué? ¿Es mujer o hombre? Tengo mujeres y hombres, más hombres que mujeres, como corresponde a la aprobación. Una pregunta nada más, que lo quiero saber. Si la mujer se queda embarazada, ¿le pones tratamiento? Todos los estudios nos cuentan que con menos de 1000 copias ninguna mujer transmite el virus. Pero tú no, ¿le pondrías tratamiento? Con menos de 20, vamos. A una de tus pacientes, mujer, que se queda embarazada. Sí. Te lo diría. Yo a la mujer se lo preguntaría. También sabemos que con el tratamiento antirretroviral, incluso con los que usamos ahora y los mejores, tenemos más riesgo de parto pretérmino o tenemos algunas complicaciones. Ventajas, inconvenientes de poner tratamiento, yo no lo tendría tan claro. Lo hablaría con la paciente. Si la paciente prefiere asumir un tratamiento antirretroviral, sería estupendo, pero si no quiere, yo no la insistiría. Creo que no tengo evidencia como para dar un consejo con evidencia consistente. Bueno, no tienes evidencia de tipo A, pero muchas veces los médicos actuamos con experiencia de expertos y conocemos el problema, no podemos trasladar nuestras dudas a la mujer embarazada, que seguramente te bastante. Pero te veo, en la afirmación de no tratarlo te veo muy bien, pero la afirmación de no poner tratamientos antirretroviral preventivos te veo como más tibio. No, en el caso de esa mujer, es decir, yo no sé si el poner el tratamiento antirretroviral es algo favorable o algo que puede ir en contra. El riesgo-beneficio lo desconozco. No sé si le voy a hacer un favor o lo voy a No, yo creo que también existe una gran experiencia en la profilaxis en el parto. ¿Entiendes? Se ha usado durante décadas. ¿Entiendes? Y yo creo que es bastante, en general, bastante segura. Yo te digo una cosa, yo alguna enferma tengo así y evidentemente le he puesto tratamiento, se lo he explicado. Yo no me atrevo. ¿Qué tratamiento usas en una embarazada? Bueno, una embarazada le pongo tratamiento, un CRT, un cóctel, a partir del tercer mes, a partir de que sé que está embarazo, y después le pongo cidobudina durante el parto. ¿Qué tratamiento antirretroviral le pones?
¿Cuál? Bueno, pues cualquiera de los que se debe poner. Generalmente se ponen 2 nucleósidos y un IP. Eso es, por ejemplo. Si te quedas luego a lo de lo mejor del año, presentaremos el metaanálisis donde dice que un 37% de parto pretérmino cuando usamos un IP, que es lo que usamos hoy en día, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo, Fede, me refiero. Y también entiendo la postura de Manolo como más investigador básico, ¿no? Hay evidencia, pero claro, esta gente que lo llevas con CD4 estables, quizá con un cociente por encima de 1, 10 años sin ningún blip, pues cuesta mucho. Es decir, si no, yo creo que el problema que hay es identificar muy bien, porque ya lo hemos explicado los dos, hay una población heterogénea dentro ya del grupo acotado de élite controllers, ¿no? Yo creo que hay un subgrupo que hay que tratarlos y que no hay que, de una forma relativamente precoz, pero hay otro subgrupo que probablemente no necesitan de momento tratamiento. Lo que pasa es que probablemente ese subgrupo que no, quizás sea muy escaso, pero tenemos que hacer un esfuerzo para poder acotar y definir mejor esa indicación de quién tratar y quién no tratar. Sí, yo enhorabuena por las dos presentaciones. Yo creo que de este asunto es del clásico del que no se sale de la incertidumbre sin un ensayo clínico. Manolo, si tú te pones a presentar ahí lo que has dicho de pacientes tratados, los pacientes tratados tienen replicación residual, los pacientes tratados tienen inflamación persistente, los pacientes tratados tienen translocación bacteriana. No, el tratamiento tiene un beneficio obvio, pero no quita todos esos asuntos, y hasta que no sepa que el perfil del paciente elite controller tratado es mejor que el del paciente tratado en general, yo no voy a poder salir. Ninguno de los argumentos que has dado es diferente en el paciente tratado. Esto tiene replicación viral persistente, con carga autosensible, translocación bacteriana y inflamación. Sí, esa es una buena pregunta. Es una buena oposición a mis argumentos, pero los pacientes tratados evidentemente tienen enos. Eso, tienen enos. Más o menos que el otro ya es otra cuestión, por un lado. Y los controladores de élite también tienen enos. Vamos a darle por lo menos lo que podemos darle ahora, que es un tratamiento antirretroviral, y controlar, porque se puede controlar tanto la carga proviral como la replicación de los pacientes. Porque cuando se retira el tratamiento, vuelve el virus a moverse y aumentar la carga proviral. Realmente, desde un punto de vista asistencial, a mí no me gustaría privar de ese beneficio con una sola pastilla al día a los pacientes, basándome en que es lo mismo un controlador de élite que un no controlador tratado. No son iguales. De todas maneras, estarás de acuerdo, Manolo, que podemos entrar en un bucle sin fin, ¿no? Uno nos enrocamos en no tratar o en tratar porque faltan datos que sean lo suficientemente, digamos, consistentes como para decantar la balanza hacia un lado o hacia otro, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que habéis hecho a través de la RIS y que habéis publicado tratando de identificar, sin necesidad de hacer pruebas muy sofisticadas, gente que a 5 o 10 años tiene un riesgo de progresar, es muy útil y creo que deberíais utilizar ese background, esos estudios para, en la población de riesgo intermedio o alto, meterles en un ensayo clínico y buscar endpoints clínicos a 5 años. No hay ningún estudio en el mundo y puede ser eso prioritario para acabar de salir de estos argumentos pros-contra. Hay dos preguntas del público, Juan. Un comentario y luego una pregunta. Comentario, hombre, el tema es muy complicado. Probablemente si la actitud sea no tratar, una minoría va a salir perjudicada, y si la opción es de entrada tratar a todos, yo creo que va a haber a lo mejor una proporción más o menos importante que es posible, quién sabe, que esté sobretratada, ¿no? El ensayo clínico yo lo veo lo ideal, pero formidable. No, la pregunta tiene que ver, muchas de las evidencias de laboratorio y clínicas se basan en la comparación entre 3 grupos de población: personas VIH negativas, personas VIH positivas, elite controllers y en tratamiento. El asunto es que cuando se eligen en los estudios controles VIH negativos, suele estar apareados por edad y sexo. Pero hay todo lo que es el estilo de vida de los pacientes VIH negativos y elite controllers se parecen muchísimo más a la gente que está en tratamiento y suprimida que a los otros. Generalmente, o los sacas de bancos de sangre o los sacas, habitualmente suelen ser profesionales de los hospitales, universidad. Nosotros hemos tenido, en un estudio que estamos haciendo ahora
el tema de las hepatitis, reclutando controles sanos para ver alguna cosa, y cuando tú analizas las características sociodemográficas, menos lo que ganan al mes, no se parecen en nada. Empiezas a preguntar por tabaco, consumo de alcohol, antecedentes de consumo de drogas, niveles. Quiero decir que en muchas ocasiones no sabemos si lo que le atribuimos a ser VIH, a ser elite controller, hasta qué punto ahí está jugando un papel otras cosas que no tienen que ver con el VIH, ¿no? Puede ser, posible. Muy bien, tenemos una pregunta en el micrófono de atrás. Maribel. Yo quería hacer una puntualización con relación a lo del tratamiento de la embarazada. Es verdad que, bueno, en Elite Controllers no tenemos experiencia, por supuesto, no creo que haya muchos datos, pero sí que clásicamente en los estudios que se hacían en la corte americana con cargas virales y transmisión, se ve que no hay ninguna carga por encima de la cual se transmita siempre, ni ninguna carga por debajo de la cual no haya transmisión. Y hemos tenido incluso transmisiones con carga viral menor de 50, porque influyen diferentes factores, como pueden ser la carga viral vaginal y, bueno, pues otra serie de cosas. Y una de las cosas que sí que se vieron es que incluso a carga viral baja, el tratamiento antirretroviral Targa disminuía 10 veces la transmisión vertical. Con lo cual, bueno, quizás en la embarazada, pues esto quizás deberíamos ser un poquito más cautos. Y con respecto a lo de los IPs, es verdad que ahora en el metaanálisis vuelve a salir el IP como factor de riesgo para prematuridad, pero es un caballo de batalla con el que se lleva, del que se lleva hablando muchos años, y hay estudios a favor y en contra. Con lo cual, bueno, pues influyen muchos factores, como por ejemplo, clásicamente que las madres más avanzadas eran las que recibían los IPs. Entonces, bueno, pues quizás es otro tema que habrá que se podrá ir viendo en las influencias. Sí, a ver, una cuestión. Cuando José María ha planteado que dentro de la botella medio vacía, sin embargo, hay un subgrupo de pacientes en los cuales sí contemplaría el tratamiento, eso fácilmente nos permite un objetivo. Es decir, hay algo que está alterado. Hay los CD4, la ratio, hay algo que yo puedo marcar como objetivo y ver si ese paciente le estoy beneficiando. La pregunta para Manolo: cuando estamos tratando de forma universal, ¿qué marcador debería yo de controlar? Porque igual que con el tratamiento antirretroviral controlamos la carga viral, los CD8, los CD4, ¿qué marcador me va a permitir a mí decir, cuando lo hago de forma universal y ya no selecciono una población target que tiene una alteración, para controlar, para decir que ese tratamiento está produciendo un beneficio? ¿Qué propondrías en esos pacientes? O que puede producir un beneficio. Sobre todo de cara al paciente, algo estoy modificando y justificar que voy a continuar con el tratamiento, porque si no modifico nada, ¿cómo justifico? Sería un poco como, si no sería un poco actuar como la aspirina en vez de como las estatinas. Con las estatinas me puedo marcar objetivos, con la aspirina lo único que hago es dárselo a todo y yo no sé si te beneficia o no. Entonces la pregunta es, para ese subgrupo de pacientes, que te pueda pedir que de alguna manera eso que está tomando le está produciendo un beneficio. ¿Qué marcador tendríamos que utilizar? Vamos a ver, el controlador de élite, le he puesto ahí un 30% de la corte ECRIS que se ha publicado en Age por Ágata León. El 30% pierden el control. Probablemente esto no es así del todo. Probablemente si el paciente sigue viviendo y no muere de otras causas, es posible que una gran mayoría de los pacientes terminen perdiendo el control. ¿Cómo podemos anticiparnos a eso? Porque lo que se trata es de mantener, de refrescar ese sistema inmunitario para que siga aguantando. Cuando empiezan a caer los CD4, ya se está produciendo un daño probablemente muy importante. Las técnicas para ver si el virus mueve el rabo, como yo le digo a mis enfermos, son extraordinariamente complejas. Necesitamos, como Juan dice, algo más del laboratorio. La experiencia nuestra, yo no les he puesto, es un trabajo que está enviado ahora a publicar, de los que pierden el control, hecho con Paco Vidal, en Tarragona, un biomarcador de fácil realización que anticipa la pérdida de control hasta 2 años antes, es con la cuantificación de errantes. De errantes. Sí, pero esto no está... Esto es os lo digo yo, pero no lo quería poner aquí porque para no ocupar mucho sitio. Errante predice bastante bien, o mejor dicho, predícelo, porque tú dices un término muy duro, anticipa
o precede la pérdida de carga viral. Evidentemente, son pacientes que van a perderla y, en consecuencia, debería tratarse. Porque otras técnicas moleculares son más complejas, están en investigación, pero en cualquier caso yo estoy de acuerdo que es necesario buscar marcadores que me predigan, por lo menos no que se beneficie el enfermo, que obviamente se va a beneficiar de que va a perder el control, de que ya está agotado. No, respecto también a tu pregunta, esta misma pregunta se le hizo a Gaz León, que es la primera firmante de vuestro estudio, ¿no? En la cohorte de esos 220 pacientes de RIS, independientemente de los terciles, dime cuántos pacientes siempre han estado por encima de 500. No han tenido blips, no están coinfectados por el virus C. Quedan muy pocos, o sea, quedan 40 pacientes, es un 20% de toda la cohorte, ¿no? Ese es un grupo que claramente, pues igual el tratamiento hasta le va peor, ¿no? Y yo desde luego es el grupo que no trataría. Pero el resto probablemente merece tratamiento, pero para acabar de cambiar las guías necesitas la evidencia de un ensayo clínico. Yo creo que hay que aprovechar, ya que los tenéis identificados, de hacer un trial y a 5 años con endpoints clínicos, inmunológicos o clínicos. Y esto cambiará. Yo creo que es una oportunidad única, me refiero a aprovecharla. Dos preguntas. Bueno, yo también felicitaros, ¿no?, por la mesa, que yo creo que está muy bien. Y yo voy a hacer una pregunta, la mitad la ha hecho Juan, la otra mitad me queda sin contestar, un poquito más pedestre, que es, decís, bueno, supongamos que hay que tratar, o probablemente estáis de acuerdo en que hay que tratar en aquellos que tienen blips, ¿no? Pero muchas veces los blips son pequeños, están entre 50 y 200 copias, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿con qué hay que tratar? Es decir, no vamos a poder hacer muchas veces resistencias primarias, el control posterior es un poco complicado. ¿Qué tratamiento propondríais para la gente que decidéis que hay que tratar? ¿Cuál es el tercer fármaco? Yo personalmente aplicaría las mismas guías que para la infección crónica, es decir, una pauta basada en la integrasa. Es decir, sin otra evidencia en esta población, pues es lo que yo les daría. Sí, yo estoy de acuerdo. Hola, pues enhorabuena y muchas gracias. Yo totalmente de acuerdo con que la necesidad de ensayos clínicos para esta población tan diversa. Yo tengo dos cuestiones. Una, de acuerdo con Maribel, en que efectivamente en la corte francesa igual por debajo de 50 hay casos de transmisión en mujeres embarazadas, casos anecdóticos, pero los hay en este caso. Y en segundo lugar, otra pregunta es, bueno, basada un poco, es experiencia personal, pero es un paciente concretamente que a mí me dio mucho que pensar, controlador de élite, un señor ya de bastante edad, en torno a 50 y tantos años, 60 cuando vino, era un señor que venía de Estados Unidos, nunca tratado, con infección de larga evolución, que viene con lo que parece un cuadro neurológico. Este señor efectivamente no tiene replicación detectada por menos de 50 copias y viene con 7.000 copias en líquido cefalorraquídeo. Nunca replica. Es decir, mi pregunta sería, ¿el sistema nervioso central tiene algún comportamiento diferente? ¿Tendríamos que hacer algún tipo de exploración especial en este sentido para decidir no tratar a estos pacientes? ¿Esto se contemplaría a la hora de hacer un ensayo clínico? Muchas gracias. Bueno, es un caso que además merece ser publicado, Pilar. No, bueno, he enseñado los dos únicos estudios que han mirado el compartimiento neurológico, ¿no? En uno hacían pues un ensayo para ver si detectaban viremia de bajo nivel de una copia y el 90% eran negativos y los otros tenían una mediana de 0,2 copias por mililitro. Es decir, que en general en esta población élite controllers pues no hay replicación en este compartimento, no tiene que esperar cosas distintas. Otra cosa son los controladores virémicos o si hay muchos blips, entonces probablemente me preocuparía y quizá lo miraría, ¿no? El otro es el grupo de la doctora Sputnik, que tiene mucha fijación en todas las complicaciones, digamos, del sistema nervioso central desde el momento de la infección aguda por el VIH, que ha publicado hace muy poco, que es difícil porque sin células no sé cómo, que hay una respuesta a VIH específica, citotóxica en este compartimento. Si la hay es porque hay algo de virus, ¿no? Y esto motivaría pues el que nos replanteáramos si aunque no lo detectemos el virus está allá y sería un motivo de poder requerir tratamiento, ¿no? No sé si en el estudio americano, que había muchas manifestaciones neuropsiquiátricas, claro, también había población que había utilizado drogas y demás, si estas podían estar relacionadas en la población élite controller con este problema, ¿no? Esto no está bien caracterizado porque es un estudio de registro de los informes de códigos de las altas de los hospitales americanos, ¿no? Pero es algo para acabar de mirar. Muy bien. Yo, desde el punto de vista clínico, otra cosa son pacientes que... ¿puedo? Sí.
que está metido en tipo de estudio, etcétera, etcétera, yo a estos enfermos no le haría demasiadas cosas. O sea, no iría a buscar el virus necesariamente de un biopsia rectal, a ver si existe un reservorio en sistema nervioso, a ver si existe un reservorio en el colon, etcétera, etcétera. Porque es que ellos dicen al final que usted no me dice usted que estoy tan bien, pues parece que me voy a morir con todo lo que me está haciendo usted. Yo en esto sería mucho más clínico en el sentido de no martirizar demasiado, comprende, como no sea a nivel de proyectos de investigación muy bien definidos, sabiendo realmente lo que se está buscando. Tenemos tiempo para una última pregunta muy breve, por favor. Sí, gracias por el debate, muy interesante. Como sabéis, no estoy cualificado clínicamente para decidir si estos pacientes tienen o no tienen que tomar terapia antirretroviral, pero sí que estoy autorizado para el comentario que ha hecho Manolo sobre que el virus o el bicho continúa moviendo el rabo. Y lo que me gustaría comentar es, a raíz de los estudios más básicos que hacemos en el equipo, que mueve el rabo, pero muy poquito. O sea, mucho menos incluso que los pacientes que están durante largo tiempo en terapia antirretroviral. Y hay dos ejemplos concretos. Uno es que este grupo de pacientes tienen lo que llamamos el reservorio viral en CD4 infinitamente más bajo que casi prácticamente cualquier paciente tratado. Y la segunda es que la capacidad que tenemos para reactivar el virus en las células de estos pacientes es infinitamente más pequeña. O sea, en un paciente tratado casi conseguimos reactivar fácilmente con diferentes estimuladores el virus de sus células. En el caso de los controladores de élite nos cuesta muchísimo sudor hacerlo. Lo que quiero decir con ello es que desde el punto de vista estrictamente biológico y microbiológico sí que hay algo muy diferente en estos pacientes y bueno, que es lo que acaban categorizándolos como controladores de élite. Yo creo que obviamente es una mezcla de sistema inmunitario y virus, pero ahí está, que mueve muy poquito el rabo. Pero lo mueve. No, antes de acabar, perdona, repitamos la encuesta, ¿no? Manel, si si quieres, una pregunta muy corta, sí, por favor. Cortita. Soy Pablo Bachiller, de Valladolid. Pablo. Soy clínico de a pie. ¿Cómo controlaría al controlador de élite que le pongo tratamiento? O sea, ¿qué parámetros busco para saber si...? Se ha entendido. Manuel, muy corta. Yo le haría el control normal, habitual, rutinario que hacemos, sin molestarlo más, salvo, vuelvo a decir, que realmente exista un programa de investigación en estos enfermos. Yo creo que no hay que necesariamente estar pidiéndole controles. Nosotros lo hacemos en el hospital, que es la PCR ultrasensible, pero no es buena porque es una técnica extraordinariamente poco específica y no vale para grandes estudios de poblaciones. Pero yo no haría una cosa. José María, permíteme una pregunta. Es muy corta también. ¿Esperar hasta cuándo? Bueno, yo creo que ver que no haya blips y que no bajen los CD4, esto es básico. Es básico. Sí, y los controles los haríamos lo que hacemos habitualmente, cada 6-12 meses, una vez al año. Vale, pues repetimos la encuesta. Sí, repitamos. ¿Quiénes, después de este debate tan intenso y tan participativo, continuarían sin tratar los élite controles como están definidos? Luces, gracias. Y ahora cambiemos. ¿Quiénes los tratarían? Bueno, has ganado unos cuantos adeptos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que está claro, cometido un gran error. Manolo, has sembrado, has sembrado. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es difícil encontrar una combinación de expertos que hayan hecho una cobertura tan completa del tema y tenemos que cerrar para que comience la nueva sesión del taller del viajero en Ubiache. Muchas gracias, Manuel y José María.